Creo que no hubo mucha gente que comprendiera lo amplios que eran sus intereses y lo mucho que apoyaba una gama asombrosamente amplia. Tras años de guardar los pensamientos privados de la reina muy cerca de su corazón, la princesa Ana finalmente reveló un poderoso mensaje sobre Kate Middleton que dejó a William y al rey Carlos absolutamente sin palabras. La mayoría de la gente pensaba que sabía cómo se desenvolvería el futuro de la monarquía británica. Primero el rey Carlos, luego el príncipe William. Todo ordenado, pulcro y tradicional como siempre. Así se suponía que sería. Pero, en lo profundo del Palacio de Buckingham, una tarde brumosa en Londres, algo sucedió que lo cambiaría todo. Y casi nadie fuera de los muros del palacio lo sabía. Comenzó con la princesa Ana. Ella siempre había sido la constante, la que aparecía, se mantenía callada y nunca perseguía a los titulares. La gente la admiraba y confiaba en ella por eso. Pero Ana había estado cargando algo pesado, algo que ya no podía seguir soportando. Era un secreto, uno que no había pedido pero no podía ignorar. Un secreto de su madre, la reina Isabel II, escrito cuidadosamente antes de su fallecimiento. Un último deseo no compartido con los cortesanos, no anunciado al público. Algo solo para que Ana lo supiera y, cuando llegara el momento, lo revelara. ¿Qué decía esta carta? ¿Y cómo afectará a la familia real? Sigan viendo para descubrirlo. El mensaje de la reina no mencionaba a Carlos, ni siquiera mencionaba a William. En su lugar, nombraba a alguien más, alguien inesperado, alguien en quien la reina creía que podría salvar el futuro de la corona, Catherine, la princesa de Gales. El palacio estaba en silencio esa noche. Afuera, la niebla envolvía las rejas de hierro. Dentro, tras muros gruesos y largos pasillos, Ana tomó su decisión y consideró que era el momento perfecto para hablar. Pidió que el rey Carlos y el príncipe William se reunieran con ella. Sin personal, sin asesores, solo ellos tres. La habitación donde se encontraron era antigua y solemne. Cortinas pesadas, madera oscura, retratos de reyes y reinas observando desde las paredes. Ana no pronunció un discurso. Simplemente desdobló una carta, suave y desgastada por el lugar donde la había sostenido una y otra vez, y la colocó sobre la mesa. Carlos la tomó primero. Sus manos temblaban ligeramente. William se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño, leyendo cada palabra 2 veces. Nadie hablaba. El reloj sobre la repisa hacía tic-tac fuerte en el silencio. Afuera, la ciudad dormía, ajena a todo. La carta de la reina era clara. Ella veía a Catherine no solo como una futura reina consorte, sino como el futuro de la monarquía misma. Creía que la supervivencia de la corona no descansaba en un rey, sino en una mujer a la que el pueblo ya amaba, alguien que se había ganado su confianza, no solo la había heredado. Al principio, Carlos se resistió. Su voz rompió el silencio. No es así como se hacen las cosas, dijo casi para sí mismo. Su rostro parecía cansado, más viejo de alguna manera. William no dijo nada. Solo miraba fijamente la carta, sus manos apretándose y soltándose en su regazo. Ana no discutió. No estaba allí para pelear. Estaba allí porque la reina había confiado en ella para que fuera quien se lo dijera, y porque en el fondo, Ana también lo creía. Catherine era diferente. No solo encajaba en el viejo sistema, hacía que la gente volviera a creer en él. William finalmente habló, con voz baja. ¿Por qué no nos lo dijo antes? Ana esbozó una pequeña y triste sonrisa. Quizás no creyó que estabais listos para escucharlo. Se quedaron sentados allí durante mucho tiempo, los tres respirando el mismo aire pesado, cada uno sabiendo que lo que decidieran a continuación lo cambiaría todo. Mientras tanto, al otro lado del palacio, Catherine estaba en una parte diferente del palacio esa noche, sin saberlo. Acababa de acostar a George Charlotte Y. Lewis. Se sentó junto a una ventana, con una taza de té enfriándose a su lado, mirando la niebla. Se sentía inquieta, pero no sabía por qué. No sabía que arriba, el curso de su vida y el futuro de la monarquía se estaban reescribiendo. Ella nunca había perseguido el poder. Solo había intentado hacer su trabajo calladamente, apropiadamente. Sonreía cuando necesitaba sonreír, escuchaba cuando era su turno de escuchar y protegía a sus hijos con ferocidad. La reina había visto eso, había creído que eso era exactamente lo que el futuro necesitaba. Así que, de vuelta en la sala de reuniones, la carta yacía entre ellos como algo vivo. Ana finalmente se puso de pie, alisándose la falda. No esperó a que Carlos o William estuvieran de acuerdo. Sabía lo que su madre habría querido, la verdad dicha, el riesgo tomado. Sea lo que sea que decidamos, dijo suavemente, el mundo está cambiando. Podemos cambiar con él o quedarnos atrás. Nadie respondió.
Pero en el silencio, una decisión comenzó a echar raíces, callada y obstinadamente, como la primera grieta de luz al amanecer. La monarquía que el mundo creía conocer ya estaba cambiando. No con un gran discurso, no con fanfarrias, sino con una sola noche, una verdad susurrada y una mujer que ni siquiera sabía que estaba a punto de ser llamada a la historia. Lo que sucedió después les sorprenderá, así que no se vayan. La mañana siguiente llegó lentamente sobre Londres, pesada y gris. Cuando la luz finalmente se derramó sobre la ciudad, encontró al palacio de Buckingham cambiado para siempre. Dentro, en una sala privada en lo profundo del palacio, estaba a punto de comenzar una reunión secreta de altos miembros de la realeza y asesores de confianza. Había sido organizada apresuradamente, pero nada en ella parecía rutinario. El aire zumbaba con nerviosismo y preguntas que nadie se atrevía a hacer. La princesa Ana fue la primera en entrar. No parecía una rebelde, parecía un general, llevando a cabo una misión final. En su mano, una simple carpeta de cuero. Dentro de ella, una carta que podía sacudir las mismas paredes a su alrededor. El rey Carlos llegó después. Lucía una máscara de calma, pero la tensión en su rostro contaba una historia diferente. Y por último llegó el príncipe William, sereno y regio, aunque sus ojos mostraban el fuego que ardía en su interior. Este era el momento en el que todo cambiaría para siempre. Ana no desperdició un segundo. Colocó la carpeta sobre la gran mesa de caoba y dijo con una voz que no permitía discusión: «Este es el último deseo de su majestad. No mío, no de Carlos, no de William. Suyo». Todos se inclinaron, leyendo la pulcra y cuidadosa letra de la reina. Su mensaje era claro. Catherine, no nacida real, pero forjada por el espíritu y la fuerza, era el futuro. Ya no se trataba de sangre. Se trataba de corazón, de supervivencia. La reina no había intentado cambiar oficialmente la línea de sucesión. Sabía que no era tan simple, pero había dejado sus esperanzas perfectamente claras. Catherine no solo debía apoyar al próximo rey. Estaba destinada a ser reina por derecho propio. La habitación estalló en susurros, sorpresa, miedo, ira. El rey Carlos golpeó la mesa con la mano, su voz temblorosa. «Esto es una locura. Pensé que lo de anoche era una broma. La sucesión no se puede reescribir así». Ana mantuvo su mirada, calmada y firme. Madre no estaba confundida. Estaba segura. Entonces William habló, su voz baja pero cargada de emoción. «¿Y qué hay de mí? ¿Qué pasa con todo para lo que fui criado?» El rostro de Ana se suavizó. «Tú sigues siendo vital. Todavía se te necesita. Pero para que la monarquía sobreviva, debe cambiar». Madre lo vio. Quería que nosotros también lo viéramos. William bajó la mirada, con los puños apretados. Se sentía como una traición, pero en el fondo lo sabía. Había visto a Catherine enfrentar tormentas que él apenas podía soportar. Había visto al pueblo enamorarse de ella. Ella no buscaba los reflectores. Los reflectores la encontraron a ella, y ella nunca dejó que la quemaran. Quizás, pensó con amargura, ella ha sido la verdadera reina todo este tiempo. Ahora, el mundo seguía como si nada hubiera cambiado. No hubo anuncios. Ningún titular gritaba la verdad. Pero en el interior, una tormenta silenciosa crecía. Catherine, ajena al drama completo, siguió haciendo lo que siempre hacía: visitar hospitales, consolar a niños, luchar por causas de salud mental. Cada apretón de manos, cada palabra amable la cosía más firmemente al futuro que la reina había imaginado. Aún así, la presión dentro del palacio de Buckingham aumentaba. Se filtraron rumores. Los tabloides susurraban sobre reuniones secretas y descontento real. Y Ana, firme como una roca, mantuvo la línea. Sabía que no había vuelta atrás. Solo era cuestión de tiempo antes de que el mundo alcanzara la verdad. Durante siglos, el palacio de Buckingham se había erigido como un símbolo de tradición inquebrantable. Pero tras la muerte de la reina Isabel II, pequeñas grietas comenzaron a mostrarse. Hace unos momentos, el palacio de Buckingham anunció el fallecimiento de Su Majestad, la reina Isabel II. El rey Carlos III llevaba ahora la corona, pero no le quedaba de la misma manera que a ella. Se esperaba su reinado, pero no era abrazado con el mismo fervor. La gente respetaba la monarquía, pero muchos no estaban seguros de seguir amándola. Carlos, con todas sus pasiones y opiniones, luchaba por ser el símbolo sereno y estable que su madre había sido. Las cicatrices de su pasado, su divorcio complicado, su largo camino con Camila, nunca sanaron por completo en la mente del público. La corona brillaba, pero el hombre debajo de ella a menudo tropezaba. Por otro lado, el príncipe William cargaba con un peso enorme. En el papel, él era el futuro,
Joven, identificable, real. Pero cada movimiento que hacía era observado. Cada error se magnificaba. Incluso su matrimonio con Catherine, una luz brillante para la familia, era un arma de doble filo. Cuanto más la amaba la gente, más difícil era para William brillar por sí mismo. Y luego estaba Harry, lanzando acusaciones desde el otro lado del Atlántico, profundizando heridas que ni siquiera habían comenzado a sanar. William sabía que la monarquía se sostenía sobre terreno inestable. Lo sentía todos los días. Verán, por un momento después de la muerte de la reina, la nación se unió en el dolor. Pero esa unidad no duró. Las encuestas mostraban que más jóvenes cuestionaban si la monarquía siquiera importaba aún. En lugares como Australia y el Caribe, los llamados a romper lazos con la corona crecían más fuertes. La familia lo sentía. La marea estaba cambiando. La vieja lealtad se estaba desvaneciendo y no podían sobrevivir solo con la tradición. Necesitaban demostrar su valía una vez más. Y en el fondo, lo sabían. Ninguna rueda de prensa, ninguna campaña de relaciones públicas podría salvarlos. Necesitaban a alguien real, alguien en quien la gente pudiera creer. Alguien como Catherine. Y de alguna manera, la reina Isabel lo había visto venir. Mucho antes de que el mundo notara las grietas, ella había hecho su elección en silencio, sin fanfarrias. Confiaba en que, cuando llegara el momento, aquellos que realmente amaban la monarquía seguirían su liderazgo. Ella había visto el futuro y tenía el rostro de Catherine. No por derecho de nacimiento, sino por esperanza. Y aquí es donde comienza a ponerse interesante. Sigan viendo para descubrir qué sucedió después. Ahora, a pesar de esta revelación de Ana, algo más perturbaba a la familia real. Que la gente ya no apoyaba a la familia real como antes. El rey Carlos no encontraba paz. Noche tras noche, se sentaba despierto, repasando viejos libros de historia, buscando respuestas de reyes que habían gobernado a través del caos. El príncipe William llevaba su miedo de manera diferente. Se sentaba en su pecho como una piedra, pesada e inmóvil, especialmente cuando miraba los ojos brillantes y confiados de sus hijos. Quería creer que los estaba preparando para un futuro de servicio y honor. Pero ¿y si ese futuro nunca llegaba? Catherine, sin embargo, enfrentaba el momento a su manera, con una aceptación serena. Veía lo que estaba sucediendo. Sabía que el mundo avanzaba, estuviera el palacio listo o no. Era su calma, su resiliencia, su falta de hambre de poder lo que la convertía en la que nadie esperaba, pero quizás en la que la corona más necesitaba. Ella nunca persiguió la corona, y quizás por eso mismo, ahora la corona la perseguía a ella. Para el mundo exterior, la fachada de la monarquía permanecía intacta, ceremonias, cenas elegantes, fotos reales pulidas. Pero bajo la superficie, un cambio inesperado estaba en marcha. Una línea de falla de combustión lenta estaba acumulando presión, amenazando con agrietar los cimientos del palacio. En el corazón de todo esto yacía una verdad demasiado peligrosa para que alguien la pronunciara, porque la imagen perfecta de la monarquía era más débil de lo que la gente quería admitir. Y ahora la casa de Windsor, construida a lo largo de siglos, se encontraba al borde, y el mundo observaba conteniendo la respiración. Caería o se levantaría de nuevo, no a través de líneas de sangre o leyes, sino a través de la fuerza silenciosa de una mujer que nunca pidió una corona, pero que podría llevarla mejor que nadie antes que ella. Vamos a descubrirlo. Así que, como dice el refrán, nada permanece oculto bajo el sol para siempre. El deseo de la reina eventualmente llegó a aquellos fuera del palacio, gracias a algunas empleadas del palacio que habían estado observando y escuchando todo lo que sucedía dentro. Sin embargo, no todos apoyaron la decisión de la reina. Algunos argumentaban que estaba mal que Catherine asumiera el control mientras su esposo, el legítimo heredero, aún estaba presente. También afirmaban que Catherine pasaba la mayor parte de su tiempo cuidando niños y carecía de experiencia en política. Por otro lado, otro grupo apoyaba el deseo de la reina, creyendo que ella sabía lo que era mejor. Este debate llevó a la gente a comenzar a indagar en la vida de Catherine. Lo que descubrieron les sorprenderá. Así que, cuando comenzaron a investigar, descubrieron que Catherine Elizabeth Middleton nació el 9 de enero de 1982 en el Royal Berkshire Hospital en Reading. No creció en castillos ni usó coronas, pero su familia vivía cómodamente y valoraba el trabajo duro. Su padre, Michael Middleton, era despachador de vuelos, y su madre, Carol, había trabajado como auxiliar de vuelo. Por el lado de su padre, la familia tenía raíces profundas en la sociedad británica, incluso hospedando a miembros de la realeza a principios del siglo XX. Por el lado de su madre, sus antepasados eran mineros del carbón, dando a Catherine un equilibrio poco común entre tradición y humildad.
Cuando Catherine tenía solo 2 años, su familia se mudó a Amán, Jordania, donde su padre trabajaba para British Airways. Allí asistió a una guardería de habla inglesa, aprendiendo desde temprano a adaptarse a nuevas culturas. En 1986, regresaron a Inglaterra y se establecieron en Berkshire. Catherine, ahora con 4 años, fue inscrita en la escuela St. Andrews, donde rápidamente mostró signos de independencia y madurez. Más tarde, comenzó un internado a tiempo parcial, aprendiendo a cuidar de sí misma desde una edad temprana. En 1987, sucedió algo importante. La madre de Catherine, Carol, inició un negocio de venta por correo de artículos para fiestas llamado Party Pieces. Lo que comenzó como una pequeña empresa se convirtió en un próspero negocio, proporcionando a Catherine y sus hermanos excelentes oportunidades educativas. Pero aún más importante, le enseñó a Catherine el valor de la paciencia, la resiliencia y construir algo significativo desde cero. Para 1995, la familia Middleton se mudó a Bucklebury, un pueblo tranquilo rodeado de naturaleza. Catherine cambió de escuela, eventualmente inscribiéndose en el Marlborough College, donde realmente floreció. En Marlborough no era solo otra estudiante. Se hizo conocida por su liderazgo, especialmente como capitana del equipo de hockey femenino. Durante su tiempo allí, Kate Middleton también completó el exigente premio de oro del Duque de Edimburgo, mostrando que era determinada, trabajadora y humilde. Alrededor de esta época, también se sometió a una cirugía menor para extirpar un bulto en la cabeza, pero regresó calladamente a sus estudios sin drama. Después de terminar la escuela, Catherine Middleton enfrentó una decisión importante. Había sido aceptada en la Universidad de Edimburgo, pero optó por tomar un año sabático para explorar y crecer. Primero, viajó a Florencia, estudiando arte en el British Institute, luego fue voluntaria en Chile a través de Raleigh International, trabajando en proyectos comunitarios y haciendo caminatas a través de paisajes difíciles. Incluso trabajó como marinera en el concurrido puerto de Southampton, nunca rehuyendo el trabajo duro y poco glamoroso. Finalmente, se matriculó en la Universidad de St. Andrews en Escocia, estudiando primero psicología y luego cambiando a historia del arte. Catherine se unió al Lumsden Club, organizando eventos benéficos y sirviendo a comunidades locales. Para ayudar con los gastos, tomó un trabajo a tiempo parcial como camarera, mostrando una vez más que no tenía miedo al trabajo duro ni a ensuciarse las manos. En St. Andrews sucedió algo que cambiaría su vida. Catherine conoció al príncipe William. Se hicieron amigos cercanos, compartiendo el amor por la historia del arte. Para 2002, su amistad floreció en un romance después de mudarse a una casa juntos con otros amigos. A pesar de su creciente relación, mantuvieron un perfil bajo, evitando la atención pública. Pero para 2004, el mundo se enteró después de que fueron fotografiados de vacaciones juntos en Suiza. Su viaje no estuvo exento de baches. En 2007, tras años bajo una intensa presión mediática, Kate y el príncipe William se separaron brevemente. Catherine admitió más tarde que fue un momento doloroso, pero que la hizo más fuerte. Manejó la separación con dignidad silenciosa y creció aún más segura. Después de unos meses separados, reavivaron su relación más fuerte que nunca. Durante su largo noviazgo, Catherine enfrentó el escrutinio público, incluso ganándose el apodo de Watty Katie de los tabloides, pero nunca reaccionó con ira. Se mantuvo calmada, graciosa y centrada en su propio camino. Luego, en noviembre de 2010, la pareja anunció su compromiso y Catherine comenzó a prepararse para la vida real, volviendo oficialmente a usar su nombre completo. El 29 de abril de 2011, Catherine se casó con el príncipe William en una ceremonia vista en todo el mundo. Se convirtió en la duquesa de Cambridge, entrando en una vida de deber y servicio público. Pero incluso con todas las expectativas reales, Catherine siguió siendo ella misma, centrada, amable y llena de fuerza serena. En los años siguientes, ella y William se convirtieron en la imagen de una pareja real moderna. Juntos dieron la bienvenida a 3 hijos, el príncipe George en 2013, la princesa Charlotte en 2015 y el príncipe Louis en 2018. Cada llegada traía alegría no solo a la familia real, sino al mundo. A través de todo, Catherine equilibraba la maternidad, los deberes reales y el trabajo benéfico con gracia. La historia de Catherine mostraba que convertirse en real no se trataba de usar coronas. Se trataba de corazón, trabajo duro y mantenerse fiel a uno mismo. Pero eso no era todo. A medida que crecía el papel de Catherine en la familia real, ella comenzó a brillar no solo como una figura de gracia, sino como una fuerza apasionada para el bien. No simplemente aparecía en eventos por el bien de la tradición.
Se sumergía genuinamente en causas que le importaban profundamente. Su trabajo benéfico se convirtió en una parte definitoria de su identidad, demostrando que había encontrado el equilibrio perfecto entre el deber real y la compasión personal. Uno de sus actos más conmovedores ocurrió en silencio en 2018. Sin buscar atención alguna, Catherine donó 7 pulgadas de su cabello a Little Princess Trust, una organización benéfica que crea pelucas para niños sometidos a tratamiento contra el cáncer. Inspirada por su estilista, Joy Wheeler, tomó la decisión en privado, un recordatorio de que los actos de bondad más sinceros a menudo son los que se hacen lejos de los reflectores. Fue un gesto simple pero poderoso, que hacía eco de la generosidad silenciosa que había mostrado durante años. Muchos pensaron que todo eso era para la cámara, pero no lo era, porque mucho antes de que Catherine se casara con el príncipe William, ya estaba profundamente involucrada en el trabajo benéfico. En 2007, Catherine Middleton organizó una exposición de fotografía para recaudar fondos para UNICEF y luego organizó una pista de patinaje sobre ruedas benéfica que recaudó 100,000 libras para el Oxford Children's Hospital e iniciativas de salud mental. Sus primeras visitas a hospicios y su trabajo con niños enfermos dejaron una impresión duradera en ella, dando forma a su futuro como una real dedicada a causas relacionadas con niños y salud mental. Después de convertirse en la duquesa de Cambridge, el compromiso de Catherine solo se hizo más fuerte. Solo meses después de su boda, ella y William establecieron un fondo de regalos benéficos en lugar de aceptar regalos de boda, dirigiendo el apoyo a 26 organizaciones. Así que, cuando estos hallazgos salieron a la luz, algunas de las personas que habían criticado la decisión de la reina se encontraron admirando a Catherine. Pero la historia no terminó allí. La siguiente pregunta en la mente de los observadores reales era esta: ¿cómo se sentiría William al ver a su esposa tomar algo por lo que él había luchado tanto? William enfrentaba su propio crisol. Las revelaciones sobre Catherine habían dejado una herida que no sabía cómo sanar. La amaba ferozmente, admiraba su fuerza y amabilidad más de lo que podía expresar. Pero el conocimiento de que incluso su abuela había visto a Catherine, y no a él, como el futuro de la monarquía, carcomía los bordes de su confianza. Se cuestionaba todo. ¿Era suficiente? ¿Había sido demasiado cauteloso, demasiado reservado, demasiado agobiado por las expectativas imposibles que había cargado desde la infancia? Miraba a Catherine de manera diferente ahora, no con resentimiento, sino con asombro y una cierta reverencia temerosa. Ella no había pedido esto. Simplemente había sido ella misma. Y de alguna manera, eso había sido suficiente para capturar no solo el corazón de una nación, sino también la fe de una reina que había sido testigo de generaciones de monarcas. Pero en todo esto, una cosa destacaba: la respuesta de Catherine. Muchos esperaban que simplemente dijera que sí o no al deseo de la reina. Así que, cuando se le preguntó si estaba lista para asumir la responsabilidad, su respuesta sorprendió incluso al rey Carlos y a William. Ella declaró con calma y firmeza que, aunque es el deseo de muchos liderar la monarquía, también es el deseo de toda esposa mantener la paz dentro de su familia. Por lo tanto, necesitaba tiempo para pensarlo. Así que, aunque Catherine aún no ha dado una respuesta clara, una cosa que su respuesta dejó en claro es que la reina hizo la elección correcta, eligiendo a alguien que podría equilibrar las pesadas demandas de la corona con las delicadas necesidades de la familia real. Entonces, ¿cuáles son sus pensamientos sobre la respuesta de Catherine? ¿Cómo interpretan las reacciones del rey Carlos y de William? Y, lo más importante, ¿cómo ven la decisión de la reina? Compartan sus opiniones con nosotros en la sección de comentarios. Si disfrutaron del video, den like, compartan y suscríbanse a nuestro canal. También, hagan clic en el siguiente video en su pantalla y lo disfrutarán.